Bueno, vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. El día de hoy tenemos el placer y el honor de contar con el licenciado, el maestro Rafael Sámano Palacios, quien es socio fundador de Sámano Abogados SC. El licenciado Sámano nos va a ilustrar con el tema de implicaciones contractuales derivadas de la pandemia de COVID-19 y va a ser, va a hablar un poquito de los temas de fuerza mayor y de caso fortuito y todo eso. Vamos a la siguiente, por favor, si me ayudan. También queremos informar que la próxima semana, el miércoles 13 de mayo a las 11:30 de la mañana, a esta misma hora, por el mismo canal, ¿no? Como decían anteriormente, tendremos el siguiente webinar de la serie de webinars de FEMIA por parte de Dennis Nugel, que es el Head Operations and Sales de Ingenix. Y la presentación va a ser Be a Decision Maker in Uncertain Times. Run your business transparently and successfully. Se pueden registrar en la liga que está ahí. Otra vez, al igual que todos, es un webinar gratuito y en el cual la intención es transmitir información relevante para la comunidad de negocios del sector aeroespacial de México. Muy bien, la que sigue, por favor. Como esta serie de webinars van encaminados al público en general, quisiéramos platicar un poquito acerca de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, que la FEMIA, como se le conoce normalmente, es quien organiza este ciclo de webinars para el sector aeroespacial, y básicamente es una asociación civil privada fundada en 2007. Contamos con cerca de 120 miembros en 3 estados de México y prácticamente somos la asociación que agrupa a las empresas más importantes de la industria aeroespacial nacional. Habiendo dicho eso, si pasamos a la siguiente, me permito presentar al maestro Rafael Sámano Palacios. El licenciado Sámano hizo estudios en la Escuela Libre de Derecho, tiene una licenciatura en Derecho, con mención honorífica en su examen profesional, y además cuenta con un par de maestrías, una en Políticas Públicas y Administración y otra en Asuntos Internacionales por parte de la Universidad de Columbia en Nueva York. Sus áreas de especialidad son el Derecho Administrativo, Financiero y de Desarrollo de Negocios y litigio en tribunales administrativos, mercantiles y amparo. También tiene una vasta experiencia profesional. Fue director jurídico en la Unidad de Regulación Económica, lo que hoy es la COFEMER, en donde participó en el diseño e instrumentación de la Ley Federal de Competencia y de las reformas a la Ley de Reglamentaria del Servicio Público de Energía Eléctrica, a la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre otras 40 ordenamientos y leyes. Posteriormente fue asesor del secretario ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia. También tuvo la oportunidad de vivir en Nueva York, donde fungió como asociado en el área de fusiones y adquisiciones de las bancas de inversión Bear Stearns y Merrill Lynch. También participó en el IPO de TV Azteca, la emisión de deuda de Unifón, en el diseño de Azteca Holdings, en el IPO de Banco Río en Argentina, en la venta del Banco BHIF de Chile, entre otras. Y desde 2001 es socio, director y fundador de Sámano Abogados, en donde se ha dedicado a sustentar y apoyar jurídicamente el desarrollo corporativo de los modelos de negocios de diversas empresas en los ramos de salud, tecnologías de información, telecomunicaciones, construcción, fabricación de juguetes y manufactura, entre otros, ¿no?
Tiene una gran participación en actividades académicas y en organizaciones. Es maestro de la, Universidad Nacional Autónoma de México, así como de la Columbia Business School, de la Universidad de Columbia en Nueva York, de la Universidad Iberoamericana, así como de la Escuela Libre de Derecho y del Colegio de Abogados. Es miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, del Colegio de Abogados, lo que se conoce como ANADE, y además es miembro de la Barra Internacional de Abogados y de la Barra Mexicana de Abogados. Cuenta en su haber con 2 publicaciones, The Mexican Financial Crisis, a Case Study, publicado por Columbia University, y La Nueva Legislación en México, el derecho económico en México, también editado por la editorial Porrúa en 1993. Para nosotros es un honor tener aquí al licenciado y maestro Rafael Sámano, licenciado, cámaras y micrófonos son suyas. Muchísimas gracias. Bienvenido. Luis, eres muy amable y generoso con esa elogiosa presentación, inmerecida en su mayoría, pero muchas gracias. Para mí es un gusto y un placer estar remotamente con todos ustedes para hablar de un tema actual, interesante y sin duda alguna con efectos muy prácticos ahorita en medio de la compleja situación en la que estamos viviendo. Vamos a tratar de ser, tanto el licenciado Chávez y su servidor, muy concretos y muy prácticos en la información que les vamos a compartir, de manera que para ustedes se convierta en un elemento útil para su toma de decisiones y su evaluación de los riesgos, entendiendo que la mayoría de ustedes tienen o están asociados a empresas que forman parte de la cadena de valor en alguna de sus escalones de la industria aeroespacial y que su interés principal pues es mantener la operación funcionando y tener una visión, aunque no sean abogados, de los riesgos que existen y los que no existen en términos de los contratos que seguramente tienen tanto con sus clientes de suministro, de prestación, como del otro lado con sus proveedores. Entonces, por supuesto que el tema hoy en día que se comenta en todos lados es este evento de fuerza mayor, como fue catalogado por el gobierno al declarar la pandemia del COVID como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, y ese es el título que le dio el gobierno, la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad General, en términos jurídicos a este evento, y lo hizo así como nos explicará el licenciado Chávez, para específicamente evitar caer en un presupuesto de la ley laboral y para ubicarlo específicamente como un evento de fuerza mayor. Bueno, hay que entender qué es un evento de fuerza mayor y qué implicaciones tiene en los contratos y también en las relaciones jurídicas de otra naturaleza en el ámbito de nuestras operaciones. ¿Y qué tiene que ver esto con otro concepto que se ha manejado, que es la teoría de la imprevisión, que, como lo veremos, en algunas legislaciones, sobre todo anglosajonas y limitadamente en la nuestra, permite que, en nuestro caso, los jueces se conviertan en una especie de mediadores para procurar un rebalanceo de las obligaciones pecuniarias, onerosas, que se mueven drásticamente cuando hay un acontecimiento extraordinario, distinto de los eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Bueno, quisiera empezar con un entendimiento de lo que es el marco jurídico relacionado con esta declaratoria de evento de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. El licenciado Chávez, experto en Derecho Administrativo y que ha asesorado a varias empresas en los procesos de adquisición
de insumos y también de provisión en términos privados, no necesariamente con la intervención del gobierno, preparó un slide, que es este que estamos viendo, para repasar cómo llegamos a donde estamos ahorita. Entonces, César, si quieres, te paso los micrófonos. Y yo voy moviendo la presentación para... Ah, bueno, no la necesitamos mover, es este slide. Así es. Pues bien, buen día a todos. Acuerdos que ha emitido el Gobierno de México, una vez que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de virus SARS-CoV-2, COVID-19, la declaró como una pandemia mundial, ¿no? De esta manera, el 23 de marzo de 2020 se emite el primer acto por el Consejo de Salubridad General, publicado así en el Diario Oficial de la Federación, por virtud del cual se reconoce en México a la epidemia de enfermedad causada por el COVID-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria y estableció las actividades que la Secretaría de Salud a partir de ese momento tendría que implementar para hacer frente a la misma. Básicamente, en este primer acuerdo se dieron las bases para la reconvención y expansión de la red hospitalaria, precisamente para la atención por su magnitud de esta enfermedad. Posteriormente, el 24 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud establece las primeras medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y el control de riesgos de la enfermedad. Estas primeras acciones emitidas por la Secretaría de Salud fueron obligatorias tanto para autoridades civiles, militares, como para los particulares. Si recuerdan, en estas primeras medidas se estableció la suspensión de actividades escolares a partir del 17 de abril y de manera específica para temas laborales se determinaron los grupos de riesgo que por su condición de salud tenían que gozar de un permiso con goce de salario en sus centros de trabajo, sin que eso implicara una determinación de una contingencia sanitaria conforme a la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, inició la jornada de sana distancia con las medidas de higiene que todos conocemos y pues básicamente en esto consistió este segundo acuerdo. Posteriormente, el 27 de marzo de 2020, el presidente de la República emite un acuerdo de acciones extraordinarias. Este acuerdo es muy importante para temas de contratación pública porque a través de este acuerdo se determinó la implementación de acciones simplificadas para la adquisición e importación de todos los bienes y servicios que sean necesarios para la atención de la emergencia sanitaria. Y se eliminaron aquellos requisitos regulatorios para este tipo de procedimientos. Por ejemplo, en la licitación se eliminó el estudio de mercado, la investigación de mercado se adjudica ahora de manera directa a través de invitaciones un poco menos rigoristas y se eliminan aquellos trámites administrativos en la importación de insumos. Así, el 30 de marzo de 2020 se publica el acuerdo por el cual se declara la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el COVID-19. Como lo comentó el licenciado Sámano, se emitió esta declaratoria bajo esa denominación por causa de fuerza mayor precisamente para evitar caer en los supuestos establecidos en el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo y 429 fracción cuarta, me parece, sí, es la fracción cuarta del artículo 429, en el que se establece que cuando exista una contingencia sanitaria tal cual, sin autorización o aprobación del tribunal, los patrones estarán facultados para pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente hasta un día de salario general vigente por el tiempo que dure la suspensión sin que ésta se exceda de un mes. En realidad, esta fue una de las razones por las que la denominación de esta emergencia tuvo este calificativo de por causa de fuerza mayor. Posteriormente, el 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud emite un acuerdo por cual emite las acciones extraordinarias para atender esta emergencia sanitaria, que básicamente estableció la suspensión de actividades no esenciales
del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 y establece, por excepción, un listado de actividades que son consideradas esenciales, entre las cuales se encuentra el sector de salud y la industria que le provee servicios y suministro, así como la seguridad pública y protección ciudadana, la operación de los programas sociales de gobierno, así como la conservación y mantenimiento de la infraestructura crítica que asegure la producción y distribución de servicios indispensables en México. De manera importante, hace una determinación de aquellos sectores fundamentales que por su importancia en la economía también son consideradas actividades esenciales y por tanto pueden continuar operando, tales como industria financiera, alimentos y bebidas no alcohólicas, telecomunicaciones, medios de información, entre otras. De esta manera se establecieron otras medidas adicionales de seguridad en aquellos centros de trabajo en los que se desarrollen actividades esenciales. Por ejemplo, inicialmente se había ordenado que no podía haber más de 100 personas en los centros de trabajo. A partir del 31 de marzo, se establece que las personas que pueden estar en un centro de trabajo donde se desarrollen actividades esenciales es de no más de 50 personas. En consecuencia, el 3 de abril de 2020, la Secretaría de Salud emite un nuevo acuerdo de acciones extraordinarias que complementa el acuerdo que les comentaba del 27 de marzo, en el que faculta a ciertas entidades de la administración pública para realizar estas compras y estas adquisiciones de bienes y servicios, así como la autorización para las importaciones de los mismos. Se determinó así que la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar, el IMSS y el ISSSTE van a ser las unidades facultadas de implementar este procedimiento simplificado de adjudicación directa, ¿vale? Y también entra con una participación importante la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía y de la Función Pública, que son ahora órganos de seguimiento y asesoría para estas unidades facultadas en la adquisición de las compras de insumos, así como en la importación de los mismos. Derivado de que en el acuerdo publicado el 31 de marzo señalaba que también podrían continuar en operación o funcionando aquellas actividades cuya suspensión pudiera tener efectos irreversibles para su continuación, surgió la duda de cuáles eran estas actividades que podrían tener efectos irreversibles, pues muchos consideraban que si suspendían, pues estos efectos podría sufrirlos cualquier empresa. Por esa razón, se publicó el 6 de abril de 2020 un acuerdo que establece con claridad cuáles son estas actividades y de esta manera determina que únicamente entra producción de acero y cemento, cemento y vidrio, y de manera específica entraron los servicios de tecnología de la información que garanticen la continuidad de sistemas informáticos tanto de sector público, privado y social. También entró para el tema de energía eléctrica la industria de carbón, ¿vale? Entonces, de esta manera se cerró como ese marco interpretativo para efectos de qué empresas pueden verse afectadas de manera irreversible en su continuación, afectados por la suspensión. Por último, el 21 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial el acuerdo que modifica este acuerdo del 31 de marzo de 2020 en el que se establecen las actividades esenciales, por excepción las no esenciales, y establece básicamente una ampliación del plazo de suspensión y lo manda del 13 de marzo al 30 de mayo de 2020. En estricto sentido, quizá el 30 de mayo esperemos concluya esta suspensión de actividades para las empresas que desarrollan actividades no esenciales, pero tendremos que estar al pendiente de cuáles son las determinaciones, cuáles son los acuerdos que ya sea la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad o bien Presidencia de la República emiten al respecto. Pues básicamente consiste el marco de acuerdos publicados en relación con la epidemia de COVID-19 en México y que detona pues básicamente lo que platicará el licenciado Sábado en la presentación. Gracias, César. Efectivamente, es, de manera muy resumida, la serie de acuerdos federales emitidos por el Ejecutivo Federal, el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud, perdón, que nos son aplicables.
Importante mencionar que, nuevamente regresando a las formas jurídicas, como el gobierno lo manejó, es como una declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Esto tiene varios problemas, sobre todo porque, como veremos ahorita a continuación, los eventos de fuerza mayor no necesitan declararse. Por su propia naturaleza constituyen hechos notorios. De manera que es inocua, no tiene ningún sentido hacer una declaratoria de cualquier evento que viene de fuerza mayor. En el caso particular se hizo para evitar un supuesto específico, pero no es necesario que un evento de fuerza mayor o de caso fortuito se declare. He tenido varias preguntas de varios clientes sobre si la declaratoria del evento de fuerza mayor, al haberse hecho a través del diario oficial, ya tiene y surte efectos jurídicos. La respuesta es no. Como vamos a ver, tanto el evento de fuerza mayor como de caso fortuito son hechos notorios que suceden y que tienen tal visibilidad que en términos jurídicos se consideran hechos notorios y se pueden invocar de esa manera. Cuando hablamos de caso fortuito, se refiere a hechos en donde no interviene la voluntad humana, son sucesos generados por la naturaleza. Cuando hablamos de fuerza mayor, estamos hablando de hechos producidos por el hombre, en donde sí interviene la voluntad humana, pero quien lo sufre o quien es afectado por los mismos no puede ni preverlos o habiéndolos previsto, no puede evitarlos. Importante señalar que, y de ahora en adelante me haré referencia específica nada más al evento de fuerza mayor, aunque el tratamiento para el caso fortuito es el mismo, que por el simple hecho de que sucedan, o de que indebidamente como ahora se hizo sean declarados, no significa que tengan ningún efecto jurídico o que en automático uno pueda o invocar el incumplimiento sin responsabilidad de los contratos o puede invocar ciertas consecuencias jurídicas que se pudieran detonar de acuerdo a los específicos del contrato que firmamos o en términos regulatorios respecto del cumplimiento de obligaciones en contratos que tengamos con el gobierno, como de suministro, provisión de equipo o prestación de servicios, ¿no? Los eventos de fuerza mayor, como señalé, no necesitan declararse, en realidad se invocan. ¿Quién invoca el evento de fuerza mayor? La persona que se afecta por ese evento. Para eso tiene que existir una relación jurídica, ya sea contractual o extracontractual, en donde una persona que es deudora del cumplimiento de una obligación que tiene que cumplir con otra persona que es la acreedora de esa obligación, ya no va a poder hacerlo porque la realización de ese acontecimiento se lo impide. Y aquí hay dos elementos fundamentales: la imprevisibilidad y la inevitabilidad. El evento de fuerza mayor debe de ser imprevisible para el deudor de la obligación, quien debe de cumplir con algo, hacer, dar o no hacer, en relación con otra persona que es quien tiene derecho a recibir el bien o el servicio o la acción que tiene que hacer el deudor, y esa es la acreedora de la obligación. El deudor de la obligación es el que sufre la afectación por el evento de fuerza mayor, en este caso, por el acto de autoridad que ordenó la suspensión de las actividades no esenciales. Entonces, ese evento de fuerza mayor, para el deudor de la obligación, pues es imprevisible y es inevitable. Y luego le genera la imposibilidad física o jurídica para cumplir con las obligaciones. Eso se llama nexo causal. Tiene que haber una causabilidad entre la actualización del evento de fuerza mayor, la suspensión de las actividades no esenciales,
y la imposibilidad jurídica y o material del deudor para cumplir con su obligación. Ese nexo causal lo tiene que invocar el deudor de la obligación. Por eso es que el evento de fuerza mayor por sí mismo no tiene ninguna consecuencia, porque pudiera ser que no afecte la capacidad de cumplimiento de la obligación por parte del deudor. El deudor es el que tiene que levantar la mano y decir, oye, este evento hace que yo ya no pueda cumplir, me genera una imposibilidad jurídica y material, y tiene que avisarle al acreedor de la obligación que como una consecuencia directa de la actualización del evento, ya no puede cumplir. Este nexo causal es muy importante y hay que probarlo. Por el simple hecho de que suceda un evento de fuerza mayor, o en nuestro caso que el gobierno indebidamente haya declarado que se dio un evento de fuerza mayor, no es suficiente, ni genera prueba, ni establece causabilidad para salirnos o para incumplir con una obligación porque se genera una imposibilidad física o jurídica por parte de los deudores. Es muy importante entender que la consecuencia jurídica del evento de fuerza mayor, cuando lo invoca un deudor como una justificación o como una afectación que le impide cumplir, lo que genera es lo que en términos jurídicos, y aquí voy a ser un poquito técnico, ya me lo perdonarán, es la inimputabilidad jurídica del incumplimiento. En otras palabras, el incumplimiento consecuencia de la fuerza mayor ya no tiene ninguna responsabilidad, ningún efecto. No amerita que el deudor que incumple tenga ninguna sanción, no le son aplicables, y hay tesis de distintos colegiados al respecto, no le va a ser aplicable ni una pena convencional, ni una sanción de daños y perjuicios, ni ninguna consecuencia de pago de intereses moratorios. Lo que el evento de fuerza mayor genera cuando el deudor de la obligación lo invoca y prueba que hay causabilidad es la no responsabilidad de las sanciones que se puedan generar. Eso se llama inimputabilidad. Ya no me es imputable a mí el incumplimiento. Sí, yo estaba obligado a pagar o a suministrar o a entregar y ya no lo pude hacer en tiempo, o no pude entregar las cantidades suficientes, o no pude hacerlo como estaba previsto en todos los centros donde tenía que entregar, sino nada más lo hice parcialmente. Sí, voy a incumplir con la obligación porque ese evento de fuerza mayor me está generando una imposibilidad para cumplir como estaba yo obligado. Pero como es por fuerza mayor, no soy imputable, ni ese incumplimiento me puede ser atribuible, y en consecuencia no debo de ser sujeto de ninguna sanción, pena convencional, daños, intereses, la que sea. Entonces, para concluir esta parte, en los eventos de fuerza mayor se tienen que invocar la parte que está obligada al cumplimiento de una obligación para con un deudor. 2, tiene que generarle una imposibilidad jurídica y o material de cumplimiento, causabilidad. Y 3, tiene que el deudor de la obligación notificarle al acreedor y decirle cuál es su pretensión. Si me afecta este evento de fuerza mayor, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Ya no voy a poder cumplir con el contrato, o el contrato sigue, o significa que voy a cumplir en términos distintos. Quiere decir que abrimos un compás de espera un tiempo y nos damos un tiempo para superarlo. Perdónenme, pero estoy teniendo un poquito de problemas para si pudiéramos regresarnos, porque no veo las flechitas de la presentación, pero si nos podemos regresar a la parte de más atrás, todavía más atrás, otro más, otro más adelante, uno más adelante, por favor. La que sigue. Gracias.
Es bien importante entender que el evento de fuerza mayor, si nos podemos ir una para atrás, le da derecho al deudor de una obligación a incumplir sin responsabilidad, pero tiene que el deudor de la obligación decir cómo le está afectando. Oye, ya no te voy a poder cumplir de plano, y entonces terminemos con la obligación, resolvamos la obligación, démosla por terminada, porque esto no se va a arreglar. O esto lo que tiene como efecto es que te voy a poder entregar menos de lo que tengo que entregarte, o en tiempos distintos, o en calidades distintos, o en lugares distintos, o vamos a suspender el cumplimiento de la obligación mientras se da el evento de fuerza mayor. En el caso particular de la emergencia sanitaria, tiene un tiempo el acto de autoridad, que primero era un mes, ahora son 2 meses. Entonces, es muy importante entender que cuando se invoca el evento de fuerza mayor, en la notificación que se le haga al acreedor, le tenemos que decir cuál es nuestra pretensión, cómo nos afecta ese evento de fuerza mayor. La fuerza mayor está regulada en el Código Civil en 2 artículos, en donde básicamente establece lo que estamos señalando, y aunque no esté previsto en un contrato, como hay artículos expresos en ley, el Código Civil Federal, en la medida en que aplique a nuestro contrato el Código Civil Federal, podemos invocar el evento de fuerza mayor, o a favor o en contra, para exigir el cumplimiento porque nos opongamos a la causabilidad, o porque pidamos la suspensión temporal o la resolución de la obligación, la terminación, cuando estamos del otro lado. Entonces, importante también que sepan que aunque no esté previsto expresamente en el contrato, igual que la rescisión, cualquier parte tiene derecho a invocar el evento de fuerza mayor, aunque no esté previsto en el contrato. Si no se prevé en el contrato, entonces aplican directamente estos artículos del Código Civil Federal, porque no regularon las partes los efectos y consecuencias. No se puede renunciar al evento de fuerza mayor, pero sí pueden las partes regular los efectos y consecuencias. ¿A qué me refiero con esto? En la cláusula señalar que si hay un evento de fuerza mayor, la parte afectada tendrá 5 o 10 días para notificarlo, que en la notificación las partes se dan 30, 60, 90 días para superar el evento de fuerza mayor, y mientras quedan suspendidos el cumplimiento de las obligaciones, o que dependiendo cómo afecta el evento de fuerza mayor al deudor de la obligación, que pues entonces podrá cumplir parcialmente esa obligación. ¿Qué sucede si después del tiempo que se dan para superar el evento de fuerza mayor no se logra superar? ¿Se resuelven las obligaciones sin responsabilidad? ¿Hasta qué momento tienen que las partes cumplir con sus respectivas obligaciones hasta antes de que termine este periodo de espera del evento de fuerza mayor? Es decir, en resumen, el derecho a invocar el evento de fuerza mayor, ya sea a favor o en contra, es irrenunciable, existe por ley. Lo que las partes sí pueden hacer, y es muy conveniente, y ahora pues, se ha visto de manifiesto, es regular los efectos y consecuencias del evento de fuerza mayor. Bueno, con esto cerramos la parte de fuerza mayor. Voy a referirme brevemente a lo que se conoce como la teoría de la imprevisión, que existe en México en algunos códigos civiles a nivel local, no a nivel federal, y que puede invocarse, aunque su practicidad es muy limitada, como lo vamos a ver. ¿Qué es la teoría de la imprevisión? Básicamente es el enfrentamiento de 2 visiones. Una visión que dice, cuando tú firmas un contrato, pues no importa que las circunstancias cambien después, tienes que cumplir con lo que te obligaste, porque el riesgo que asumes es el mismo que asume la otra parte. Entonces, si el día de mañana hay una devaluación, un terremoto, bueno, un terremoto es un mal ejemplo porque ese es un evento es un caso fortuito, pero si hay una devaluación, si te va a ti mal y tienes problemas para cumplir con tus trabajadores, o algún tema que desbalanceó el equilibrio de las obligaciones en el contrato, pues es un riesgo que cada quien toma. Eso se llama pacta sunt servanda, quiere decir que cada quien se obliga en los términos que quiso obligarse. Como un contrato,
a menos que sea un contrato de adhesión, se firma, en teoría, de común acuerdo entre las partes, aunque sabemos que eso no siempre sucede, porque pues un cliente como Walmart o como Honeywell dice, pues este es mi contrato, pues no hay mucha capacidad de negociación y realmente no hay mucho chance de que realmente las cláusulas reflejen un entendimiento entre las partes. Pero la teoría dice, si firmas un contrato, pues por tu propia voluntad, lo haces informadamente y sabes cuáles son pues, los riesgos y los beneficios que puedes esperar de ese contrato. Y entonces, como firmas, pues así te obligas. Eso es pacta sunt servanda. Lo que dice la teoría de la imprevisión es, sí, ok, pero si se da algún evento extraordinario de naturaleza económica que rompa el balance de la onerosidad de las obligaciones, lo que uno gana contra lo que el otro gana, por un evento que está más allá de la voluntad de las partes, entonces la parte afectada por ese desbalance tendría que tener el derecho de decirle a la otra parte, oye, pues vamos a balancear esto porque pues en medio vino una devaluación, como ahora sucedió, pues del 25, 30%, y mis obligaciones en pesos, pues ahora son mucho más onerosas. Y pues cuando yo firmé el contrato, pues hice mis cálculos de lo que iba a ser mi utilidad, y en estas condiciones, pues no puedo seguir, ¿no? Y entonces, lo que la teoría de la imprevisión dice es, en esos casos, abramos un proceso para que se restablezca el equilibrio de las prestaciones económicas. O sea, la teoría de la imprevisión está estrictamente asociada con la onerosidad de las obligaciones, es decir, con el costo de la obligación, el impacto económico que tiene en la proporcionalidad de las obligaciones. A diferencia de caso fuertito y fuerza mayor, en donde son hechos notorios que se caracterizan por su imprevisibilidad o habiendo sido previstos, la imposibilidad de compensar esos efectos, la inevitabilidad. En el caso de la teoría de la imprevisión, estamos hablando de acontecimientos extraordinarios, imprevisibles de naturaleza económica. Y el objetivo de la teoría de la imprevisión, a diferencia del caso fuertito o fuerza mayor, que es la suspensión del cumplimiento de las obligaciones y en su caso la resolución o terminación de esas obligaciones, en la teoría de la imprevisión la idea es restablecer el equilibrio de esas obligaciones. Suena muy bien como teoría y en este caso pues sonaría fantástico si se pudiera hacer. El problema es que nuestro marco jurídico realmente no la ha adoptado de una manera que pueda ser práctica, porque como funciona, y me voy a referir ahorita al Código Civil de la Ciudad de México, y hay varios estados, más o menos 16, que de una u otra manera tienen cláusulas similares. La parte que sufre el efecto del acontecimiento extraordinario de naturaleza económica le notifica a la otra parte que, pues, en virtud de ese acontecimiento extraordinario, quiere restablecer el equilibrio de las prestaciones. En otras palabras, si es una obligación de pago, oye, pues, y la tengo en pesos y el dólar se devaluó, perdón, la tengo en dólares y el peso se devaluó y ahora es mucho más onerosa, pues renegociar básicamente, ¿no? Si la otra parte, en 30 días después de esa notificación, pues o no acepta o no logran llegar a un acuerdo, entonces van con un juez civil y es el juez, es el que actúa como una especie de mediador en un proceso que no es muy claro y que no es vinculante, que es lo importante, en donde la otra parte no tiene la obligación de aceptar la determinación que el juez emita respecto de cómo rebalancear las obligaciones. Y si no llegan a un acuerdo, la consecuencia pues, es la terminación del contrato, ¿no? Que no siempre, o en la mayor parte de los casos, pues no es lo que busca ninguna de las partes, inclusive la que fue afectada por el evento extraordinario, la devaluación en este caso, ¿no? Pues no quiere perder al cliente, lo que quiere es pues, ver cómo puede renegociar en virtud del cambio brusco que hubo del costo de la obligación, ¿no? Entonces, aunque la teoría de la imprevisión prevé que a través de la intervención
de una autoridad que puede ser administrativa, en el caso de México es jurisdiccional, porque en todos los casos en México, en donde de una u otra manera se prevé esta teoría de la imprevisión, es en los códigos civiles, lo cual significa que la autoridad que interviene es un juez, es una autoridad jurisdiccional, que no es así en los sistemas anglosajones, es donde puede haber una autoridad administrativa que sea la que intervenga y probablemente está mejor capacitada para entender los temas económicos y las afectaciones que un juez del orden local, hace que el proceso pues, sea poco práctico. Entonces, quisiera yo decirles, oigan, sí es una buena opción el tema de la teoría de la imprevisión. La realidad es que, uno, no se genera suspensión como sí se genera cuando hay caso fortuito o fuerza mayor. Al no haber suspensión, pues uno tiene que seguir cumpliendo la obligación en los términos en que la pactó durante todo el tiempo que dura el proceso de rebalanceo. En el caso de la Ciudad de México, pues, los 30 días de notificación, luego ir con el juez, que admite el juez la solicitud, los otros 30 días. Para cuando acabamos el proceso de rebalanceo, ya pasaron 6 meses, pues ya la afectación, el evento que generó el desbalanceo, pues ya lo superamos de otra manera, ¿no? Entonces, en términos estrictamente prácticos, parecería que no es una opción que pudiera ser mejor que una mediación o una negociación directa de parte, o si se ajustara a un evento de fuerza mayor o de caso fortuito, pues mejor ir por la suspensión por caso fortuito o fuerza mayor y probar la causalidad, ¿no? Entonces, quería de todas maneras repasar el tema de la imprevisión porque se ha platicado mucho y varios de nuestros clientes nos han preguntado sobre si este tema de la imprevisión es algo que se puede invocar. Sí se puede invocar y tal vez en circunstancias que no sean muy apremiantes, en donde la parte afectada pues tenga el tiempo para invertirle 4 o 5 meses en un proceso cuasi jurisdiccional, en donde pues tal vez sí logren llegar a un acuerdo. Y si no está apretado en el tiempo para poder llegar a ese acuerdo en 4 o 6 meses, pues sí es una opción, que aún en ese caso, pues no es muy distinta a la de una mediación o una negociación que pueda uno hacer directamente con los clientes o con los proveedores, ¿no? Entonces, en conclusión, desde nuestra perspectiva, nos parece que el tema de la imprevisión no es una opción práctica para enfrentar las circunstancias que se están generando ahorita por la suspensión de actividades con la pandemia, ¿no? Recomendaciones ahorita para quienes están en contratos en donde por la suspensión de actividades no esenciales están teniendo dificultad para poder cumplir con las obligaciones de suministro y entrega de los bienes o en la prestación de los servicios. Invocar el evento de fuerza mayor, establecer la causalidad y notificar la suspensión sin responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones por el tiempo que dure la emergencia sanitaria. A manera de protección jurídica de lo que pudiera ser una sanción conforme estuviera establecida en el contrato. Y es común que en los contratos de suministro, sobre todo los que se firman con empresas grandes, internacionales, que tienen políticas a nivel global y que tienen contratos ya, digamos, que medio preestablecidos, es lograr tener un anclaje jurídico que evite o cuando menos demuestre que uno está preparado para enfrentar las sanciones que están establecidas, que en algunos casos son por día, ¿no? O sea, por cada día que te retrases es una sanción de tal y un porcentaje o un monto, en fin. Los contratos, dependiendo de su complejidad, tienen diversidad de sanciones. Al invocar el evento de fuerza mayor y probarlo, que se genera es la inimputabilidad, la no responsabilidad respecto de la aplicación de esas sanciones, ¿no? Entonces,
Aunque no tengamos una cláusula de fuerza mayor en los contratos, se puede invocar. Si tenemos una cláusula, pues hay que revisarla. Y a futuro, bueno, pues ya, ahora como dicen, ¿no? Ya ha muerto el niño, pagado el pozo, pero sí es importante y vale la pena. Y ahora sí que siempre la colegiatura luego se paga sin saber exactamente qué va uno a aprender, pero pues ya estamos en estas. Para futuro sí es importante considerar la cláusula de caso fortuito fuerza mayor bien armada respecto a los efectos y consecuencias para estar mejor preparados para enfrentar una situación así, ¿no? Y como hablamos, lo que sí se puede regular pues son los efectos y consecuencias, el procedimiento a seguir por parte de las partes, qué obligaciones subsisten o no, el tiempo de espera, qué pasa si el tiempo de espera pasa y no logramos superar el evento, cómo resolvemos las obligaciones, y en este sentido, dependiendo de la complejidad y alcance de los contratos, como una forma de sustituir o de considerar lo que en la doctrina ve la teoría de la imprevisión, es lo que en derecho anglosajón se conocen como las cláusulas de MAE, Material Adverse Event, que básicamente en lugar de dejar a la interpretación lo que sería un acontecimiento extraordinario de naturaleza económica, ponemos ahí en el contrato lo que para las dos partes o para la parte deudora en la obligación pudiera ser un evento material adverso que le impida seguir adelante con el contrato o renivelar la obligación o poner un cap o de plano terminarlo, ¿no? Y listamos ahí que pues es fácil prever que en un país como el que vivimos, el riesgo de los contratos de largo plazo firmado en dólares, pues es la devaluación de la moneda, ¿no? Entre otros, ¿no? Y se pueden establecer, y en mi experiencia con los clientes mexicanos que he tenido, hemos logrado establecer caps de devaluación, en donde si el peso se devalúa más de cierto porcentaje en un año o acumuladamente en la vida del contrato, y normalmente estamos hablando de contratos de 5 años, más de 5 años. Entonces, responde uno hasta el límite de la devaluación y se distribuye el costo cuando es mayor, ¿no? Por poner ahorita un ejemplo de un caso como puede ser el de la devaluación, ¿no? Pero hay el catálogo de lo que pueden ser material adverse effects o efectos materiales adversos puede ser más grande dependiendo del tipo de contrato y los riesgos asociados con la parte deudora de esa obligación, el que debe de cumplir con el suministro o la prestación de servicio o la entrega, ¿no? Para empezar a terminar esta parte del contrato y a manera de resumen, el evento de fuerza mayor que estamos viviendo, que es el acto de autoridad a través del cual se ordenó la suspensión de obligaciones no esenciales, para que surta efectos, debemos invocarlo, ya sea de un lado u otro, para justificar el incumplimiento sin responsabilidad de las obligaciones o la suspensión temporal de ese cumplimiento, o al contrario, para oponernos a la notificación porque no haya causalidad. Importante mencionar que ante la notificación que haga el deudor de la obligación del evento de fuerza mayor, el acreedor se puede oponer y puede decir, no estoy de acuerdo. Sí es cierto que hubo un evento de fuerza mayor, como es esta declaratoria de emergencia sanitaria y suspensión de actividades no esenciales, pero no hay causalidad en tu caso. Entonces, no lo acepto. Y tú me tienes que seguir cumpliendo porque lo que tú me dices no hay causalidad. Importante señalar que se puede oponer la otra parte a nuestra notificación de fuerza mayor. Es como cualquier incumplimiento. Si una parte le dice a la otra que incumplió y que debe pagar una pena convencional y la otra no está de acuerdo, pues si no se ponen de acuerdo, pues el que decide si hay o no hay incumplimiento es un juez. En el caso de la suspensión de cumplimiento de obligaciones por fuerza mayor o la terminación de las mismas, es igual.
hay una parte que dice que está siendo afectado y que entonces no va a cumplir. Y la otra parte puede decir, no estoy de acuerdo y puede oponerse. Y si no llegan a un acuerdo, al final del día, quien resuelve esa diferencia y determina si sí hay causalidad en el evento de fuerza mayor que justifique la suspensión o resolución de la obligación, es un juez. Entonces, de automático, no sucede nada. Hay que invocarlo, hay que probarlo y hay que argumentarlo. Nada sucede en automático. Y en un contrato, la interpretación última, pues la tiene el órgano jurisdiccional que las partes hayan pactado, que es quien resuelve, que puede ser un juez o puede ser un panel arbitral si hay una cláusula de resolución de controversias a través de arbitraje, ¿no? Pero si no, pues es a través de los tribunales competentes. Con esto doy por terminada esta charla, agradeciéndoles a todos ustedes su amable atención. Espero que les haya sido de utilidad, sobre todo a los no abogados, de en dónde estamos parados y qué herramientas nos da el derecho a ustedes como empresarios. Al final del día es una carta más en su baraja y hay que saber usar esas cartas, ¿no? El que tengamos un par de doces no significa que tengamos la partida perdida, ¿no? Hay quien gana con un par de doces. Nada más hay que saber bien qué barajas tenemos y nosotros como abogados, particularmente en el despacho, nuestra chamba es apoyarlos a ustedes como empresarios en el desarrollo de su negocio y ahorita de la mejor manera posible para resolver los retos que implica la suspensión de actividades y cómo enfrentarla también, cómo los que quieran seguir operando, que son la gran mayoría, si no son actividades esenciales, ¿qué podemos hacer frente a la autoridad? O sea, no estamos totalmente desválidos, ¿no? Entonces también hay estrategias que se pueden implementar para mantener la operación, tal vez no como la tenía uno anteriormente, pero sí de manera que pueda uno seguir cumpliendo, que además pues es la intención de todos los empresarios. Pues, si no produzco y entrego, pues no facturo y no cobro, ¿no? ¿Cómo puedo ajustarme a esta nueva circunstancia desde el punto de vista contractual, como lo hemos revisado hoy, pero también regulatorio, ¿no? ¿Cómo enfrento a un inspector del trabajo, a un inspector estatal, a un inspector en la Ciudad de México? ¿Qué proceso se debe de seguir? Y bueno, pues esa sería materia de otra charla. Les agradezco mucho, Luis. Te paso los micrófonos sin antes agradecerles a todos, a FEMIA, su amable invitación. Les agradezco mucho el tiempo. Gracias, licenciado. Muy amable. Muy interesante el tema. De hecho, se abre el tema de preguntas y respuestas en el chat. Ya tenemos algunas preguntas por ahí. De hecho, una pregunta que nos dicen aquí es, si Alejandro Franco pregunta, deseo preguntar qué derechos tenemos como usuarios de vuelos con 2 o más escalas cuando se atrasó uno anterior y no se alcanza la conexión siguiente. Ok, el tema de la aviación es muy complejo ahorita porque habría que distinguir si es un vuelo nacional o internacional. Los vuelos internacionales prácticamente en todo el mundo hoy están restringidos y cerrados al turismo. Solamente están autorizando vuelos para pasajeros que tengan una razón justificada. Entonces, primero habría que determinar si es un vuelo nacional o internacional. Si es internacional, escapa a la posibilidad de la aerolínea el poder asegurarle al pasajero la continuidad de su trayecto, porque depende de un acontecimiento imprevisible e inevitable, como es la resolución que tome la autoridad migratoria del país de detener o permitir que el pasajero continúe. Si se trata de vuelos nacionales, pues entonces sí, más allá de la situación que estamos viviendo, si la aerolínea aceptó al pasajero y el pasajero tiene su boleto, pues tendrá los mismos derechos que ha tenido y tiene cualquier pasajero volando en condiciones normales, y esos hay un código muy definido en la Ley de Aviación Civil respecto a los derechos de los pasajeros y las indemnizaciones que tiene derecho también, dependiendo de las cancelaciones y de los retrasos en exceso que tengan las aerolíneas. Otra pregunta, licenciado.
Benito G. pregunta, ¿cómo aplica esto en el tema de impuestos, de pago de impuestos? Es una buena pregunta. Debería, o sea, el evento de fuerza mayor debería también poderse invocar. Y es una muy buena pregunta porque habemos varios abogados que estamos analizando amparos para el cumplimiento de las obligaciones hacendarias de impuestos con motivo del evento de fuerza mayor. Ojo, el efecto que estamos buscando en los amparos no es el no pago de impuestos, sino la no presentación en tiempo de las declaraciones correspondientes, que tienen, por supuesto, como efecto pues, el diferimiento implícito del pago de los impuestos. Pero sí debo decirles que somos probablemente uno de los, o si no es que el único país de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que no ha implementado un programa de diferimiento en el pago de impuestos, de apoyo al contribuyente y de establecer algún mecanismo que le permita al contribuyente un beneficio fiscal ante la contingencia, o sea, desde 3 aspectos, ¿no? El diferimiento, 1, el apoyo a través de algún programa, 3, el generarle la posibilidad de hacer de tener algún beneficio fiscal, como podría ser, como existía antes, la compensación de impuestos de distinta naturaleza. Hoy en día no hay nada de eso. Es triste, es lamentable, tendría muchos adjetivos, pero en atención al distinguido foro en el que tengo el honor de participar el día de hoy, me voy a reservar esos adjetivos. Básteme decir que no contamos con el gobierno para nada. Es dramático la falta de sensibilidad, de comprensión de la situación que estamos viviendo y de que se tenga que hacer todo a través de amparos con un resultado incierto. Pero la respuesta lamentable y rápida a su pregunta es, en términos de impuestos, seguimos teniendo las mismas obligaciones en los mismos términos, sin gozar de ningún beneficio. Lo que sea que podamos hacer, tendrá que analizarse caso por caso y a través de un amparo. Muchas gracias, licenciado. Una última pregunta, porque ya estamos por cerrar el tiempo de este webinar, pero es de Guadalupe Calva. Dice, en el caso de empresas en México con contratos en el extranjero, este proceso de invocar tiene su similar en California, por ejemplo, ¿no? El tema precisamente de contratos en el extranjero, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es invocar esto? Depende del contrato, pero el concepto es un concepto pues muy asimilado, común y utilizado, sobre todo en derecho anglosajón. Habría que ver en el contrato cuál es la jurisdicción que aplica a la obligación. Es común en los contratos que se celebran con empresas internacionales que la jurisdicción no sea en México. Eso no necesariamente es malo, porque es más sencillo argumentar en derecho anglosajón, es más rápido, menos complejo, nada más hay que saberlo hacer. Y normalmente no es tan latoso en términos formales como es en México. El concepto de fuerza mayor o force mayor es muy común y ahora, bueno, pues sí, también igual que aquí en México, objeto de gran escrutinio. Habría que checar el contrato, pero lo que le puedo decir es que sin duda alguna es una opción también, como lo comenté, a favor o en contra. Perfecto. La última, licenciado, ya de salida. Dice Antonio Daño, en caso de que algún colaborador se contagie de COVID-19, ¿es cierto que te aumenta la prima de riesgo en el Seguro Social por enfermedad profesional? ¿Y qué consecuencias tiene a nivel penal estos contagios con respecto a la empresa? Es posible que sí aumente la prima de riesgo de trabajo y no es un tema menor porque el costo puede subir de manera importante. Habría que probar que el contagio se dio a pesar de que la empresa observó fiel y cabalmente
las medidas sanitarias que se establecieron en los distintos acuerdos que el licenciado Chávez señaló y que la empresa no es imputable al contagio al haber observado, implementado y mantenido esas medidas, y en consecuencia habría que argumentar ante el Seguro Social que no procedería el aumento en la prima de riesgo de trabajo, toda vez que por parte del patrón no hubo ninguna conducta que no estuviera estrictamente en observancia a las medidas que determinó la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias, licenciado. Tenemos muchas felicitaciones muy acerca de la exposición, de muy buena exposición, información muy sensible y muy clara. Le agradecemos eso. También en el chat general estamos poniendo los datos de contacto del licenciado en caso de que alguien tenga alguna otra pregunta o alguna otra consulta. Ahí están también. Y pues en general, licenciado, una excelente presentación y le agradecemos mucho su participación en este webinar de parte de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Gracias, Luis. El agradecido soy yo. Un gusto y un placer. Muchas gracias. Gracias. Ya para cerrar nuestro webinar, recordamos el próximo miércoles a las 11:30 de la mañana. Ahí están los datos para registrarse y para contactarse. Incluso pueden tomar una foto al código QR y de ahí se van directo. Y pues agradecer el favor de su atención. Muchísimas gracias a todos y ha sido un placer estar con ustedes nuevamente este miércoles. Muchísimas gracias y excelente día.